Bienvenidos a otro episodio de Activados. Tenemos aquí con nosotros a la hermana Dalia. Estamos muy contentos de tenerla aquí con nosotros. Ya queríamos tenerla por un buen tiempo, nunca le habíamos dicho nada, pero todo a su tiempo, estamos muy agradecidos. Estoy muy agradecida por esta invitación. Es un honor. Muchísimas gracias poder estar aquí con ustedes. That's awesome. We're so happy to have you here. Yes. Y queremos de verdad hablar de su testimonio. Yo creo que mucha gente puede hacer que son más como mi persona, que la hemos visto a usted en el altar, la hemos visto cantando y hasta ahí llegó. Es todo. Vemos a la hermana Dalia, conocemos su nombre, sabemos que canta y hasta allí, pero si nos puede decir un poquito de su testimonio, cómo llegó a la iglesia, cómo llegó a los pies del Señor. Claro que sí. Como usted está diciendo, ¿verdad? Muchos pueden mirarme cantando y se quedan con la pregunta de, ¿qué de Dalia, verdad? ¿Cuál es el testimonio de Dalia? Y como te comentaba, es algo que muchísimas veces no comentaba sobre eso. Pero yo crecí en una familia cristiana en el Evangelio. Desde el vientre de mi madre. Okay. Entonces, he estado en la iglesia desde muy pequeña. La diferencia es de que fui como cualquier otro jovencita, de que iba a la iglesia, pero no tenía una relación con Dios. Para mí era una rutina. Era una rutina ir a los servicios y sentarme atrás de las bancas y escuchar el sermón, ¿verdad? Pero nunca fue algo que tuve un encuentro con Dios. Uh-huh. Y eso fue desde mi adolescencia. Y creo que cuando tuve un encuentro con Dios fue a la edad de 15 años. Okay. Sí. Fue a la edad de 15 años que puedo decir que tuve realmente un encuentro con Dios. Me bauticé a la edad de 15 años. ¿Y cómo supiste que tuviste ese encuentro? ¿Cómo supiste que había un cambio de que ya no nomás voy por rutina, ya es una relación con Dios? Bueno, si vamos un poquito más atrás, yo puedo describirme que pasé por algo muy difícil que mis padres no sabían a la edad de 5, 6 años. Pasé por algo muy difícil que podemos decir I was molested at that age. I don't know how to say that in Spanish. Pero, y no entendía, fue una persona familiar cercana, ¿verdad? Y era una niña de 5 años y no comprendía, y fui creciendo con mucho odio, resentimiento, porque cuando ya a la edad de 6, 7 años, cuando uno lo instruyen de que no dejes que te hagan esto en la escuela, o que nadie te toque, nadie te trate de tratar de cierta forma. Entonces fui comprendiendo y diciendo, wait, pero why did this happen, right? Uh-huh. Entonces eso causó muchísimo odio y resentimiento a una temprana edad, donde no sabía cómo reaccionar, no sabía cómo comunicarlo hacia mis padres, tenía mucho miedo. Entonces llegaban ciertas ocasiones donde mi mamá me preguntaba, me decía, ¿por qué tienes tanto rencor? Porque hay mucho enojo dentro de ti. Y pues yo me enojaba y decía, no sé, y puedo decir, maldecía y decía, porque no sabía cómo expresarme. Entonces mis padres nunca pudieron entender el por qué estaba pasando por esa situación, pero porque yo tenía el temor dentro de mí de que, oh my God, ¿qué va a pasar? No sé, me voy a meter en problemas. Yo no sabía, era una niña, no sé, ¿verdad? Entonces, ya cuando entré a la secundaria, empecé a juntarme con malas amistades, y así empezó todo, ¿verdad? Tratar de distraer lo que sentía,
puedo decir que al encontrarme con bastantes malas amistades, infiltraron mucho de mi comportamiento también. I could say I was a rebel kid, right? Y mucha gente puede mirar y decir, Dalia, usted me dice, sí, Yeah. era esa jovencita que no le hacía caso a sus padres, sino que hacía lo que ella quería, aunque me regañaran, aunque me disciplinaran. Estaba en esa temporada de 11 de los 10 hasta los 13 años. En esa 6th grade o 7th grade estaba cuando venían amistades a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer, a esquipear la escuela o vamos a hacer drogas. Entonces fui introducida a ese ambiente, ¿verdad? Donde uno puede decir, wow, Dalia, ¿probaste las drogas, verdad? Claro que sí, lo hice. Y en ese tiempo me siento que en tan poquito tiempo de mi, puede decir uno, de su niñez todavía, porque no eres todavía completamente una joven que entiende y comprende. Pasaron demasiadas cosas en esa corta temporada de mi edad y infiltraba mucho de esas malas amistades dentro de mí. Empecé a hacer cosas como probando la droga y eventualmente yo lo paré porque dice, esto no tiene el sentido, no está llenando el vacío que hay dentro de mí, a pesar de que crecí en una iglesia. So, en todo este tiempo que está pasando esto, tú estás yendo a la iglesia. Exacto. Todos los domingos. Todos los domingos. Yendo. Soy esa jovencita que se sienta también a escuchar la palabra. De lunes a viernes estaba pasando esto. Esto que había dentro de mí, que no lo expresaba. ¿Y a qué edad? Porque a veces hay unos que no de verdad entienden lo severo de lo que les ha pasado. ¿A qué edad entendiste tú de lo que te había pasado a los 5 o 6 años? De verdad fue algo que de verdad un trauma. Because that's what it is. Sí fue. Pero ¿a qué edad entendiste eso? Porque muchas veces yo pienso que cuando ya lo entiendes es cuando comienza el odio y el enojo y el rencor, cuando verdaderamente entiendes no nomás entender, but you realizas lo que de verdad te sucedió. Puedo decir que 8 o 9. Oh, wow. Y porque todavía estaba tratando de asimilarlo. Like, wait, how can this person do this to me, right? It's supposed to be family, right? Yeah. A esa edad, entonces... Todavía estabas bien niña cuando entendiste eso. Pero se los dije a mis padres a la edad de 16 años. ¿Cómo fue esa conversación? Fue muy difícil porque aún cuando me había bautizado a los 15 años, había mucho que Dios tenía que transformar en mi vida. Es un proceso. Es un proceso, no se cambia todo a la noche a la mañana. ¿Me bauticé? Claro que sí, ¿verdad? Yes. Dios está comenzando el proceso. Es a process. Esta cierta persona había llegado a la casa, entonces yo no podía estar en el mismo lugar que esta persona porque ya me había dado cuenta y tenía mucho coraje, tenía mucho odio que yo le pedí a Dios que me ayudara. Y la persona estaba sentada y casualmente nomás trataba de pasarlo como si nada, like, hey, y yo pues... ¿En tu hogar? En mi hogar. Yo, en mi enojo, maldije a esta persona, right? Entonces, cuando la persona se fue, mi mamá me dijo, necesito que vengas para acá. Y estaba muy alterada. Estaba en mi cuarto y me quedaba todo el tiempo encerrada si es que tal persona llegaba a la casa. Hasta que un día mi mamá me preguntó, después de varias veces, esta vez me preguntó, me dijo, no, sentémonos, necesito saber qué es lo que está sucediendo. I couldn't take it anymore. Ya no podía detener esto que tenía dentro de mi corazón y exploté. Y le dije, gritando, esta persona hizo esto,
he would touch me and I didn't even know, or le dije llorando, le expliqué todo y mi mamá empezó a llorar. Of course. Me empezó a llorar, estaba quebrantada y me preguntaba, me dice, why didn't you tell me? You know, like, ¿por qué no me dijiste? Pudimos haber hecho algo, lo podemos hacer ahorita. Y yo le dije, I didn't know if I was going to be the one, like, you were going to believe me. Yo no sabía si me iban a creer. Y eso es lo que pasa muchas veces. Uno dice, es que no me van a creer, right? O se van a enojar contigo. O se van a enojar conmigo, Yeah. and I didn't do nothing, right? I was only 5 years old, and I'm trying to understand. Estoy tratando de comprenderlo. Entonces, fue cuando mis padres se enteraron, se sentaron conmigo, oraron por mí, trataron de trabajar conmigo. Y ahí fue donde siento que fue el principio de la obra de Dios en mi vida, ¿verdad? El proceso de sanar. Eso fue una de las cosas, ¿verdad? Donde el Dios estuvo trabajando, porque fue muy difícil para mí porque a pesar de que uno hace sus decisiones y tiene que hacerse responsable de ellos. No, uno puede decir, es que el enemigo me hizo daño, ¿verdad? Pero muchas veces tus propias decisiones causan el efecto. Yeah. And you have to be responsible and take responsibility of your actions too. Yeah. Entonces, muchas de mis decisiones de la edad de 11 a 13, estando en la secundaria, saliendo, I was a runaway kid in my household. Yo fui esa joven que se fue de su casa. Entonces, estaba cargando con mucho baggage at such a very young age. A muy temprana edad. Sufrí por suicidal thoughts, depression for so many years that God had to also heal me from that. Dios tuvo que quebrar esas cadenas dentro de mí sobre los pensamientos suicidios, la depresión que tuve en el transcurso que Dios me estaba moldeando. En ese transcurso donde siento que mi vida está tomando un torno completamente diferente, me dolía mucho mirar que todo lo que yo tenía que dejarlo a los pies de Dios, ¿verdad? Y cuando uno piensa, well, why this happened to me? ¿Por qué me pasó esto? Tuve que aprender a dejar todo mi dolor, todo mi resentimiento en los pies de Dios. Y no fue fácil, no fue fácil. But what took you to that point? ¿Qué es lo que por fin te llevó a ese punto a decir, okay, estoy trayendo todas estas cargas conmigo, todo este enojo, todo este rencor, todo este dolor? ¿Qué es lo que...? Porque yo sé que hay muchas personas que pasan por eso y lo pasan en silencio. Yeah. Y lo pasan en solitud. Alguien que ha pasado por todas esas cosas no lo andan anunciando a todo el mundo. No. Y eso es lo que más temor da, porque tú no lo sabes. Esa persona puede estar yendo a la iglesia, puede poner una sonrisa en su cara, puede ser bien servicial, pero solitos, they're fighting all of those battles. So, ¿qué es lo que te llevó por fin a decir, okay, tengo que dejar estas cargas al Señor? And I have to let go. Lo increíble es de que todos los días que teníamos servicio yo tenía que estar ahí. Y empecé a ponerle atención a la palabra de Dios, cada servicio. Cuando mi pastor traía la predicación, I started to be convicted inside of me by what the word of God that he was bringing. Me recuerdo una vez que fue donde yo ahí sentí realmente el momento donde Dios empezó a hablar a mí. Fue un domingo donde invitaron a un pastor y era un culto evangelístico. Y la palabra que había traído había impactado mi vida de cierta forma que yo no podía detener o ya quedarme con todo lo que sentía de mí. Como él estaba hablando sobre esa mujer que
llegó a los pies de Dios, que la estaban juzgando por lo que había hecho. Like, so, para mí, cuando yo pasé por todo eso, I was a tag. Oh, esa es la muchacha que hizo esto, esa es la muchacha que se porta mal, o sea, estaba etiquetada. No importaba si estaba en la iglesia, oh, no te juntes con esa muchacha porque ella, she's a bad influence, don't get near her. God has nothing good in that young lady. And I would hear it all the time. Entonces yo me sentía como esa joven que no tenía esperanza, que no había propósito en ella. Entonces cuando este predicador estaba predicando de que esta mujer llegó a los pies de Cristo, ¿verdad? Donde la querían apedrear. Yes. Y él le dijo a esa mujer, who's judging you? Right? Not me. Levántate y no peques más. Entonces, esa palabra para mí impactó demasiado porque pude mirar de cierta forma en mi vida de que, man, he pasado por tantas cosas, ¿verdad? He hecho decisiones en mi corta edad, de 10 a 13 años, donde muchos me pueden mirar like, you're a bad influence, eres una muchacha que no hay futuro. Me lo dijeron. Like, there was a lot of times, and I'm talking about even people from church, right? That they were like, me decían, I'm sorry, like, no quiero que mi hija se junte contigo, no hay esperanza en ti. Y eso en mi vida era algo que tocaba todo el tiempo. Like, no hay nada bueno en mí. No. Y cuando venían personas a decirme, God has great things for you, I'm like, what? What great things for me? Because you were listening, estabas escuchando. ¿Qué cosas? Sí, like, ¿qué cosa buena hay en mí? Like, no hay nada bueno en mí. O sea, miro todos mis como te digo, defectos, malas decisiones que yo hice, que todo el mundo puede decir, no, there's no future. Si yo puedo mirarme ahorita y decir, wow, la muchacha Dalia, la cantante, la que adora con todo su corazón, I would have never thought that I would have gotten that far. Nunca pensé. Entonces, cuando él hablaba de esa palabra, yo la tomé muy a pecho, porque pude ver mi vida reflejada en esa mujer, diciendo de que there is purpose in your life. There is hope in your life. There is great things that God has for you. And it doesn't matter, like, what people can see, but I see greatness. I see beauty out of your ashes, out of your brokenness. Entonces, eso me quebrantó y fue lo que me atrajo a Dios. Saber de que Él me amaba a pesar de mis defectos, a pesar de mis malas decisiones. Entonces, yo ahí fue el momento donde dije, ¿sabes qué? Quiero conocerte más. Quiero conocerte aún más y saber quién eres. Quiero saber de tu amor. Quiero poder sentir tu presencia. Yes. Y from there is history. Because fue moldeando mi vida de una manera muy especial. Y creo que el transcurso fue difícil porque es como cuando lo describo una vez que creo que fue un campamento de jóvenes que hicieron un drama donde estaba la persona parada y tenía un martillo con el... era un martillo con el clavo y le hacía a la persona, okay, well, let me take this away from you. Déjame quitar esto de ti. Y la persona decía, pero no quiero, me duele, no me lo quites. Yeah. Así me sentía yo. Le decía, Señor, necesito que cambies mi vida, transformes mi vida. Haz lo que tienes que hacer. Pero cuando sentía que Dios lo estaba haciendo, me dolía, me sentía incómoda. Dice, no. Mejor hay que tratar otra área. Yeah. Pero no es así. Cuando Dios tiene que empezar la obra, la hace completa, aunque nos duela. Pero al final es hermoso. Yes. Yeah, so it was a journey. Era un transcurso porque... Como usted decía, muchas veces no decimos nada. Y yo fui esa joven que no dije nada, me quedé callada y me sentía muy sola. Sentía que no iba a poder. Las veces que traté de quitarme la vida,
gracias a Dios no lo permitió, ¿verdad? Pero fueron más de una vez. O cuando estaba en depresión, y hay una persona muy especial que siempre se me acercaba a mí, que todavía tengo en contacto con esta joven. Se me acercaba en la iglesia y me decía, Dalia, ¿is everything okay? Dalia, ¿todo está bien? Y aunque esta persona no sabía que estaba pasando por depresión, sus palabras de aliento me ayudaron demasiado. No me ayudaron a rendirme, y también me aferré a las promesas de Dios. Que aunque las cosas no estaban saliendo como yo quería en ese momento, estaba dispuesta aún a agarrarme de la mano de Dios, a pesar de lo que viniera hacia mí, los cambios que estaban sucediendo. Y creo que fue algo, muy especial, y I'm glad I didn't give up, you know. Muchas personas se detienen y prefieren apartarse y no seguir creyendo en su palabra, o tal vez porque sienten que no puede haber ese cambio, y se apartan. Entonces ya no siguen, ¿me entiendes? Creyendo en lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Y algo que I just thank God is that I am happy, estoy feliz de poder decir de que a pesar de lo que había enfrente de mí, que se miraba negativo, se miraba imposible, decidí creer. You know, I decided to believe in His word, which has me here to this day, which is just a blessing, I can say. Y algo que dijiste y que es muy importante es que esta trayectoria, cuando Dios nos sana, cuando Dios nos quita esas cargas, quisiéramos que fuera una trayectoria hermosa, porque uno dice, bueno, ya sufrí bastante, pero muchas veces it's kind of like you have to kind of go back to that moment in order to be healed. Porque a veces uno pone todo, especialmente si algo le ha pasado físicamente también. Lo puedes poner, y la mente humana it's amazing. Pero tú lo puedes poner en lo más atrás, lo más olvidado. Pero para ser sanado de algo, you have to face it, lo tienes que enfrentar. Y eso, por eso lo que dijiste es que le pedías al Señor, you know, cámbiame, renuévame, ayúdame. Y Dios entra, and then you're like, oh, hold on. Pero ¿por qué tengo que perdonarlo? Pero ¿por qué tengo que perdonar a esta persona que me ofendió? ¿Por qué tengo que perdonar a esta persona que me lastimó? No es justo. Y entonces es cuando entra y sentía que entraba Dios, pero how do you want me to change your life then? And I'm like, pero es que no puedo dejar este rencor. No es justo de que lo deje así nada más. Entonces fue una pelea internal y mental, puedo decir, porque no era algo fácil que puedes decir, me voy a olvidar del abuso, right? Eso es algo que solamente Dios puede hacer, que puede sanar. No lo vas a olvidar, because you don't forget about that things. Like, I can close my eyes and I can just see videos and like imágenes, right? It doesn't go away. Pero el proceso de que Dios te sane hasta el punto que tú puedas ver a esa persona y no sentir ningún tipo de rencor, ningún tipo de nada. I mean, ese es un proceso largo, me imagino. Un proceso difícil. Y también quiero preguntarte, porque también tenemos personas que nos escuchan que no todos son jóvenes, hay muchos padres. En ese aspecto, like, para los padres, para los adultos, que yo me imagino que si hablamos con tus padres, ellos sabían que algo estaba pasando. There was something there where they're like, mi hija no es mi hija, like, algo está pasando. Pero ¿cómo tú crees que tus padres, like, how did they handle it? ¿Cómo se sintieron ellos? Well, una de las cosas que en el transcurso que estaban tratando de entender
¿por qué está pasando por estos rebel years? Like, vamos a la iglesia, te estamos instruyendo en lo que es correcto. Somos los tipos de padres que dan buenos consejos. ¿Qué está pasando? Entonces, algo que nunca me voy a olvidar es algo que mi papá siempre se me acercaba y me decía, siéntese aquí. Y me decía, no trates de crecer muy rápido, if that's what you're trying to do. Y me sacó afuera donde teníamos una planta de limones. Y nunca se me va a olvidar. Y le digo yo, ¿por qué me trae para acá a mirar una planta? Y me dice, pero si mira la planta, le dije, sí. ¿Tiene el fruto? Le dije, no. ¿Puedes arrancarle el fruto? Le digo, no. Dice, así es la vida de usted. Me dice, usted está tratando de correr y crecer tan rápido y hacer cosas de tal vez ya gente más grande o hacer lo que quiere. Me dice, pero disfruta tu niñez. Disfruta estos años, ¿verdad? Y muchas veces mi mamá me dice lo mismo. Me dice, I don't know if you're trying to fit in, pero you don't have to do that. No tienes que hacer eso. Y cuando mis papás se enteraron, a la pregunta que me estás haciendo, estaban dolidos, como cualquier padre. Yeah. Pero me escucharon, trataron de que yo me expresara completamente. Y lo bonito de ellos fue que sentí el apoyo incondicional. Lo primero que me dijeron es, podemos hacer algo más allá, ¿verdad? Por lo que sucedió. Y yo les había dicho que no. Le dije, no tenemos que hacer legal, nothing. I know God's gonna do what he has to do. Y mis papás también me ayudaron espiritualmente. Algo que fue muy hermoso para mí es de que estuvieron ahí constantemente conmigo, revisando cómo estoy emocionalmente, constantemente preguntando sobre mis sentimientos, sobre mis pensamientos, porque en ese momento sabían que era difícil para mí, tal vez sospechaban tal vez de que había depresión, pero nunca fue algo que supieron porque nunca se los dije, no los quería preocupar. Tal vez notaron, nunca supieron que hubieron pensamientos suicidios o que atenté contra mi vida. Nunca lo supieron hasta que después se los dije. Pero algo que me ayudó bastante de ellos fue de que estuvieron atentos, como mis padres, pero también espiritualmente. Creo que eso es algo muy grande. They were always referring to speaking the word of God to my life, speaking life to me. Yes. And that helped me so much. Tal vez haya un padre, ¿verdad?, que su hija o hijo esté pasando por eso. Es muy importante de que preguntemos, que hagamos las preguntas, ¿verdad? De que, hey, ¿estás bien? Yeah. ¿Cómo fue tu día? Right? Y a veces uno dice, fue muy bien mi día. Pero don't get tired of doing that. No te canses de constantemente precadir a tus hijos. I don't even know. To basically, like, don't get tired of, like, actually looking for your kids all the time. Entonces, mis padres hicieron eso conmigo en ese transcurso. Y siempre me decían, podemos hacer algo. Podemos hacer algo. Y le decía, no, it's okay. I think puntos muy importantes que dijiste sobre tus padres, para los que están escuchando, es que te escucharon. Yes. Te dejaron hablar, te dejaron que te desahogaras por completo. Yes. Y número 2, te apoyaron. Porque cuando alguien pasa por algo, por un trauma horrible, especialmente en niñez, eso es algo that's horrifying. That things like that happen. Y la verdad, las cosas, como dices, honestamente, la verdad, las cosas que la mayoría de las veces es entre familia. Lo hace más difícil.
lo hace mucho más, esa situación se hace mucho más difícil. Y la persona que le ha ocurrido eso, y es lo que siempre yo escucho que dicen, ¿verdad? Tienen temor, tienen miedo, piensan que nadie les va a escuchar y que nadie les va a... No, they're not going to believe them. Yeah. No van a ir directamente con el adulto y piensan, pues, especialmente si eres niño, van a decir, como dicen, los niños se inventan mil cosas o lo que sea. Pero eso es muy importante, que tus padres te escucharon, te dejaron que te desahogaran y inmediatamente te apoyaron. Sí. Inmediatamente te apoyaron. Y no estoy diciendo que nuestros padres no hagan eso, pero a veces creo que también en nuestra comunidad hispana no somos muy vocal, no lo decimos, Sí. Uno dice, ya saben. Y a veces uno, especialmente si está pasando por algo muy difícil así, que es si ha sido abusado, si está pasando por depresión, si está pasando por, pensamientos de suicidio, es el que alguien nomás alguien diga, ya sabe que lo quiero, ya sabe, that's not enough. Yeah, No es suficiente porque el temor que tienes no es suficiente con... It doesn't level. Yeah. It doesn't level. Y por eso creo que muchos se quedan callados. Yeah. Porque no es suficiente. Y a veces yo sé que puede ser que no es lo más fácil posible, pero como dices tú, aunque tu hijo te diga, me pasó todo bien y ya, tú síguele y sigue preguntando. Es bueno uno siempre, dar esas palabras de amor, esas, como tú dijiste, las promesas que Dios nos dio. Qué bonito que eso venga de las bocas de nuestros padres. Que ellos que no nomás sean iglesia, que lo escuchemos, pero que nuestros padres den esas promesas a sus hijos. Recordándonos. Exactamente. Tú eres hermosa, tú eres escogida, tú eres especial. Tenemos un Dios que nos protege, y eso creo que ayudaría bastante a abrir un poquito de que no haya tanto temor y miedo de decir, especialmente uno como hijo a veces siente, me van a regañar. I'm going to get in so much trouble, even though I'm not going to say anything. Even though you're not doing anything wrong. It's been done to you. No eres tú el que has hecho algo, pero no sé por qué a uno le da un gran miedo y un gran temor. Yo tenía miedo porque, pues, mi abuelita, ¿verdad? Esa persona era muy acerca a mi abuelita y mi abuelita se enferma muy rápido si cosas pasan. Y yo, oh my goodness, si yo digo algo no me van a creer. Le va a pasar algo a mi abuelita. ¿Qué tal si se pone bien enferma? Y luego va a ser mi culpa si she passes away. So I was thinking, because I knew. And I was like, no puedo decir nada, no sé, ¿verdad? Entonces, no sé por qué pensé que me iba a meter en problemas. Pero I really don't todos know. siempre dicen lo mismo. I don't know. No sé. Nadie sabe la razón, pero es un temor, es un miedo. Yeah, it's just like, whoa, I don't know. Y yo creo que just keep it to myself. Y yo creo que si un padre puede decirlo, porque a veces uno puede decir, ellos saben que me pueden decir lo que sea, pero a veces uno necesita escucharlo y decir, hey, si tú estás haciendo algo, si algo te ha pasado, por favor, siente con toda confianza que me puedes decir. O creo que muchas veces pasa como lo hispano. Sí, dímelo. Ay, no empieces con tus cosas. I'm like, well, I can't tell you anything. Y creo que ha sucedido con todos, ¿verdad? Pero es algo que creo que podemos comenzar a cambiar. Sí. Poco a poco. Pero algo más que I wanted to go back to es que dijiste que había una joven que venía and she was always checking up on you. Yes. Entonces, creo que eso es de tanta importancia. Primeramente, eso va a que cada uno de nosotros seamos personas de oración. Yes. Porque ahí es donde el Señor, el Espíritu Santo uno, lo conmueve. Y no puede uno tener temor de nomás ir a un joven o ir a una persona y con un Dios te bendiga.
¿cómo estás? Pero no nomás, porque a veces uno dice, ¿cómo estás? Pero nomás lo estás diciendo y no es que estás esperando una respuesta de regreso. Sí. Pero eso también nos debería conmover a nosotros, a estar más conectados con el Señor, para que el Señor nos hable y nos diga, hey, ¿sabes qué? Habla con esa persona. Habla con ese joven o con esta joven o con este hermano o con esta hermana y nomás ve hacia ellos y diles, tú puedes. El Señor está contigo. Y a veces uno nunca sabe que esas palabras pueden literalmente ser lo que le da vida a esa persona o esas palabras pueden ser los que los acaba por completo. Yes. And you don't want to be that person. Palabras matan. No estoy diciendo que va a ser Sí. tu culpa, pero Sí. estoy diciendo que todos deberíamos de querer que nuestras palabras sean lo que da amor, sea lo que da vida. Queremos ser la reflexión del Señor, ¿verdad? Y Claro Dios es que amor, sí. Él es vida, Él es todo para nosotros. Y si queremos reflejar al Señor, Amén. lo mismo tenemos que ser con nuestras acciones y con nuestras palabras. Pero tenemos que ponernos en esa posición que el Señor úsame, porque especialmente creo que en este tiempo, y hemos hablado de esto, hay mucho ataque. Y el ataque ahora que es bastante mental, es bastante en la depresión, en el suicidio. Hay muchas cosas en eso que la gente es muy fácil que ellos que lo escondan, que lo oculten. Y lo que pasa es con depresión y con pensamientos suicidios es muy peligroso porque si hay personas que están diciendo, oh, tú no vales para nada, tu pasado que hiciste te define quién tú eres. Your past does not define who you are. Absolutely not. Does Absolutely not. Tuve unos líderes increíbles que en esa temporada fueron de grande bendición. They dealt with my rebelness too. Y puedo decir quién son ellos y les agradezco muchísimo a los pastores Martínez, Brenda Martínez y hermano Rafael Martínez. Fueron de grande ayuda, fueron grandes mentores, tuvieron tanta paciencia conmigo. Si ellos estuvieran aquí, estuvieran también riéndose conmigo y contando también de el transcurso de que el Señor estaba haciendo en mi vida, because they were part of it too, with me. Fueron de gran ayuda y les agradezco mucho por nunca darse por vencidos. Absolutely. Nunca darse por vencidos. Hermana Brenda siempre diciendo, Sister Dahlia, God has great things for you. All the time. Even though things look like this, God has great things for your life. And siempre me aconsejaban. Aunque a veces it will come from here and it will go this way, but eventually, after so many times, that word stayed. Es lo mismo con la palabra de Dios. Y creo que algo muy importante es de que, las iglesias hispanas tenemos servicios todo el tiempo, ¿verdad? Pero creo que es bueno. Definitivamente es bueno. Porque eso me ayudó a mí. Escuchar la palabra y que estuvo convicting me all the time in that process. Going to church all the time. God was touching my life and speaking to my life through every single preaching. Yeah. And it is important to be in services all the time, because you just never know what God has in store for your life in that preaching or whatever, in the worship. God always gonna have a word for your life. Absolutely. Yeah. And I know dijiste, que nuestro pasado no nos define. No. Y para continuar esa, that sentence, deja que el Señor defina tu vida, no lo que hiciste en el pasado. Y muy importante lo que estás diciendo de ir a la iglesia, escucha. De verdad, escucha. Porque cuando la gente dice, Dios me habló, así es que nos habla el Señor. Y a veces las predicaciones son para una persona y puede ser que tú eres la persona con que Dios quiere hablar y quiere tocar y tiene un mensaje específicamente para ti. Exacto. Y uno tiene que estar presente en todo, because you have no idea. God has something specifically for you. Para ir terminando, no sé
si tienes un consejo, unas últimas palabras, especialmente para alguien, ese es that's a touchy subject, algo que la gente de verdad no habla, pero alguien que ha pasado por abuso, Yes. Especialmente en su niñez, ¿qué palabras tienes para ellos? Definitivamente, si yo hubiera sabido esto a temprana edad, es comunicarlo a nuestros padres. Definitivamente son los que nos aman, los que siempre están tratando de cuidarnos. Comunicarlo a ellos, expresarte y sobre todo dejar que Dios cure esas heridas muy dentro de ti. Y una de las cosas, don't keep it inside of you. No lo detengas, ese dolor, ese rencor. Sé que es difícil, va a ser difícil, pero con la ayuda de Dios nunca. Él lo va a hacer definitivamente fácil, el proceso donde es de poder perdonar y tener esa paz dentro de nosotros. Pero primordialmente es, don't stay quiet. No te quedes callado o callada. Comunícalo con las personas que son cercanas, que te aman. Yes. Yes. Don't ever stay quiet. You have to say it. As scary as that might be. Yes. Aunque esté muy con mucho temor, just do it. If I would have known this, I would have done it. Yeah. I would have done it. But now, like, I'm telling everybody out there, just do it. Talk to your parents. And they're going to know what to do from there, Dios es el que da la sanidad, el que cura las heridas. Aunque uno diga, ¿cómo puede sanar esto? Yes, sí lo puede hacer. If I'm standing here, you're a living testimony. I'm a living testimony, right? Yes. And I am grateful for that God has me here still standing. And just depend in the Lord with all your heart. Believe in His promises. Nunca se den por vencidos en seguir los caminos del Señor. El mundo no tiene nada bueno que ofrecernos, pero las promesas de Dios, si nos aferramos a ellas, al final vamos a poder voltear y decir, wow, has hecho algo maravilloso, ¿verdad? De nuestras heridas, de the broken pieces. You've made something beautiful from that. Yes. Yeah. Well, Sister Dalia, de verdad, muchas gracias por venir. Gracias por ser tan abierta. Yes. Yo sé que especialmente con temas así, yo sé que van a ser de bendición y va a ayudar a alguien. Entonces, de verdad, le agradecemos mucho por viajar tan lejos y venir Gracias a estar a aquí ustedes, con nosotros. gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en otro episodio de Activados. Dios les bendiga. God bless you guys. Thank you so much for watching. Please subscribe if you haven't. Like the video, comment. Tell us also maybe any subjects you want us to talk about or anyone you want to see here on Activados. Also follow us on Instagram. We really appreciate you. God bless.